Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos, y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6, lo que hemos titulado El Vengador. Qué gusto poder volver a estar aquí con ustedes. De verdad que entendemos que es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que es que estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo. Para mí es un gusto, un privilegio, un honor y un gran placer poder saludarles nuevamente por este medio. Así que bienvenidos a aquellos que se van conectando. Muy buenas noches a todos. Les mandamos un fuerte abrazo desde el Estado de México, desde el centro aquí del país, pegados a un costado de la ciudad. Pero bueno, vamos a iniciar en esta noche. Como siempre, para poder iniciar, hermanos, es necesario poder recalcar un par de puntos importantes. El primer punto, hermanos, es invitarles a que siempre nos acompañen en nuestras transmisiones en vivo. Ya saben, martes y viernes, 9:30 de la noche, domingos, 9 en punto de la noche, hora en base a la Ciudad de México. Los días martes tenemos estudios y devocionales bíblicos, sistemáticos y expositivos. Ahorita vamos a estudiar Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Y los días viernes tocamos temas especiales. Entonces ya saben, martes y viernes 9:30 de la noche y domingos reunión de oración 9 en punto de la noche. Dicho eso, pues sean bienvenidos, vamos a comenzar. Así que antes de poder iniciar quiero hacerte un par de invitaciones. La primera es que vayas por tu Biblia, la necesitas, la vamos a utilizar en esta noche y aunque solo vamos a leer un texto de la Escritura, es importante que tengas la Biblia ya a la mano. Asimismo puedes tener una hoja de papel, libreta, pluma, lápiz, por si quieres hacer cualquier anotación que tú creas pertinente, una nota adhesiva quizás para pegarla en tu Biblia si así lo deseas, un marcatextos y poder hacer algún señalamiento que te gustaría. También aprovecha e invita a tu familia a ver junto contigo esta transmisión. Invita a tu esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, etcétera, a que puedan ver junto contigo la transmisión y así juntos ser edificados por la palabra de Dios. Ustedes ahí en casa y yo aquí en mi casa, su casa cuando gusten, y aprender juntos de las Escrituras, que es la suma de la palabra, la suma de esta palabra es verdad. Dicho eso, pues siempre les agradeceríamos mucho y les pedimos el favor si nos ayudan a compartir esta transmisión en vivo en su Facebook, en algún grupo de Facebook en el que estén, en sus redes sociales, pueden copiar el link y enviarlo por WhatsApp. Nos ayudan con esto. No queremos más vistas, no queremos likes, no queremos seguidores. La fama y la popularidad no nos interesa alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Y si ustedes nos ayudan a compartir, podremos hacer eso. Dicho eso, pues vamos a iniciar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, el estudio de esta noche, titulado El Vengador. Antes de iniciar tenemos que hacer una aclaración muy importante, la cual es que lo que hoy vamos a leer es la palabra de Dios. Sabemos bien que Primera de Tesalonicenses es una carta escrita por el apóstol Pablo, es una epístola paulina, pero eso no quiere decir que son única y exclusivamente las palabras de Pablo las que vamos a leer. Es necesario entender que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, que es la palabra profética más segura, que es la verdad, la suma de su palabra es verdad, es esa antorcha que ilumina la oscuridad, la lumbrera que alumbra nuestro camino, la lámpara que alumbra nuestros pies. Es necesario entender que es la palabra de Dios, no es la palabra de Pablo nada más, es la palabra de Dios, es Dios por medio del Espíritu Santo que inspiró a su siervo Pablo en este caso para poder escribir lo que está escrito. Creemos y confesamos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, por lo tanto en esta noche declaramos que toda la Biblia es perfecta de principio a fin. De principio a fin. Creemos en la suficiencia, autoridad e inspiración de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la Biblia no contiene error alguno desde Génesis hasta Apocalipsis, es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna y totalmente cristocéntrica. Dicho eso, iniciamos con el estudio de esta noche, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer lo que hemos titulado en esta noche como El Vengador. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho
y testificado. Es importante poder ver este pasaje tan espectacular que nos arroja una verdad fuerte pero muy verdadera delante de nuestros ojos, y es necesario recordar el contexto de lo que estuvimos hablando. Si tú recuerdas, hace 15 días vimos los preceptos divinos de Dios, cómo las órdenes que aún Pablo daba dentro de la iglesia no eran órdenes de mandamientos humanos o dadas por su propia imaginación o sabiduría, sino que era la palabra de Dios a la que moraba en Pablo, y en base a Dios y a su palabra es que se daban esas instrucciones, esos preceptos divinos, esas instrucciones en el Señor, y vemos parte de la voluntad de Dios, y lo vimos la semana pasada eso, cuando vimos del versículo 3 al versículo 5. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes aprenda a tener a su propia esposa en honor para con el Señor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y eso es lo que vimos la semana pasada, la pureza sexual en la vida del creyente. Y esto va totalmente aunado, va totalmente unido a lo que vimos la semana pasada. Una vez recordando esto de la semana pasada, que hablamos de la pureza sexual y lo contrario a esto, que es la inmoralidad sexual, es necesario ver ahora sí, con esa luz de ese contexto, lo que nos dice este pasaje: que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Cuando nos habla esto de que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, no se refiere únicamente en cualquier cosa. Aquí está hablando específicamente de la cuestión anterior que vimos. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Entiende la gravedad del pecado y de la inmoralidad sexual. No estamos hablando, delante de los ojos de Dios el pecado es pecado, y los mentirosos van a ir al infierno, y los homosexuales van a ir al infierno, y los asesinos van a ir al infierno, y los chismosos van a ir al infierno, porque delante de Dios el pecado es pecado. Si no hay arrepentimiento, así hayas sido un mentiroso, un desobediente o un genocida, vas a ir al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Pero vimos también la diferencia que las Escrituras nos enseña con respecto a esta clase de pecados. Dice Corintios, cualquier otro pecado fuera del cuerpo está, pero el que fornica, el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Hay algo muy interesante que debemos de señalar aquí. Dentro de la fornicación, la inmoralidad sexual, que no es nada más el pecado de fornicación como lo vemos en el versículo 4. Esto nos abarca muchos otros pecados. Versículo 3, perdón, como lo dice el versículo 3. La inmoralidad sexual nos abarca muchos más pecados: adulterio, lascivia, lujuria, pornografía. O sea, hay una cantidad impresionante de pecados que vienen incluidos dentro de este género. Y déjame decirte algo. Cuando uno peca, y es de lo que nos está hablando aquí, no nada más dañas la relación que tú puedas tener con Dios, sino que además dañas tu propia vida y a los que te rodean. Un ejemplo: si una persona cae en las drogas, una persona impía, no conoce al Señor, no es salvo, no solo está dañando su propio cuerpo y su propia vida, sino que también está destruyendo la vida de la gente que le rodea. El pecado trae consecuencias terribles. La magnitud del pecado es una cuestión impresionante. La magnitud que el pecado puede traer a la vida de una persona es algo gigantesco. Es algo enorme. Las consecuencias del pecado son gigantescas. No nada más estás dañando tu propia vida, estás dañando la vida de los que te rodean. Un niño, mientras crezca en un hogar donde el padre esté entregado al alcohol, es un niño que va a crecer con consecuencias debido a ese pecado. Ese niño, yo sé y creemos que crece con una naturaleza pecaminosa y con su propia inclinación al pecado. Pero mientras crezca en esa clase de ambiente, con ese mal ejemplo y sufriendo las consecuencias del pecado de su padre, porque como el padre es alcohólico, no hay alimento en la casa, el padre abusa de la mamá, el papá golpea a los niños, o sea, van a haber consecuencias a los que le rodean. El pecado destruye alrededor.
Y cuando hablamos en este punto específico que nos está hablando aquí 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, del pecado sexual, nunca va solo. Cuando una persona decide cometer fornicación y empezar a tener relaciones ilícitas y además de todo fuera del matrimonio, está destruyendo algo que Dios creó, que hoy en día muchos ya han perdido: castidad, pureza, virginidad. La voluntad de Dios no es que tú llegues al matrimonio todo impuro, ya sin castidad, ya sin pureza, ya sin virginidad. Esa no es la voluntad de Dios para el hombre. Por eso yo te dije la semana pasada, la pureza sexual es algo muy importante, porque es algo que se puede perder y jamás volverse a recuperar como estaba. Yo sé que Dios es un Dios precioso, glorioso, el Dios de los milagros. Y cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero así Dios te haga una nueva criatura. Ese primer estado de pureza que Dios había entregado en el cuerpo del hombre se pierde. Se pierde mientras tuviste una vida de destrucción pasada. Entonces, imagínate las consecuencias del pecado. Y no solo la perdiste tú, sino que también la perdió la persona con quien tuviste relación. ¿Sí me deben entender? Aquí lo que Pablo nos está diciendo: nadie engañe o agravie a un hermano en nada. Porque cuando una persona comete adulterio, no solo está dañándose a sí mismo, está dañando a su familia, y no solo a su familia, sino que está dañando a la familia de la otra persona con la que se cometió el adulterio. Imagínate, un hombre comete adulterio con una mujer de otro hombre. El hombre que cometió el adulterio no solo se está dañando a sí mismo, sino que está dañando a su familia, está dañando a su esposa, está dañando a sus hijos. Pero no solo eso, sino que la mujer con la que cometió adulterio también está dañando a su esposo, está dañando a sus hijos, están dañando a la gente alrededor. El pecado y las consecuencias del pecado se extienden a la gente que nos rodea. Se extiende. Dañamos a los que están a nuestro alrededor. Ahora traspasa eso a la vida de un creyente. Cuando un creyente peca, en primer lugar, también daña a la gente que le rodea, porque causa malestar a los que están alrededor, afecta de alguna manera a los que están alrededor, daña el creyente su propia vida, el creyente daña su relación con Dios, y lo peor de todo es que viene a ser vituperado el nombre de Cristo, porque dicen: mira, el fulanito de tal que se decía hijo de Dios y es hijo de Dios, mira lo que acaba de hacer, mira el pecado que acaba de cometer. Es terrible las consecuencias del pecado. No es nada más como que yo nada más fui el afectado, yo solo fui el que quedó herido por el pecado. No. El pecado nunca va solo, que te quede muy claro. Cada vez que peques tú no vas a ser el único afectado. Vas a afectar a los que te rodean, vas a afectarte a ti mismo, vas a afectar tu relación con Dios, y lo peor de todo es que vas a hacer que el nombre de Cristo sea vituperado. El nombre de Cristo va a ser vituperado, los demás van a verte y va a ser de mal testimonio. Esa es la consecuencia terrible del pecado. Por eso piénsalo antes de actuar cuando hablamos de pecado sexual. Si entre ti hay la tentación de cometer adulterio, fornicación, lo que tú quieras, piensa. No vas a ser tú nada más el afectado. No creas que porque lo hagas escondidas nadie lo va a saber. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada encubierto que no haya de salir a la luz. Nada, no hay nada. No hay absolutamente nada. Es terrible, hermano, la consecuencia del pecado. ¿Por qué crees que hoy en día también hay tantos abortos? ¿Por qué crees que hoy en día las feministas están reclamando tanto que se legalice el aborto? Es un falso pretexto de que por las violaciones, yo no dudo, hermano, y yo lo sé. Yo lo sé, no dudo y no hago un lado que haya casos en que una muchacha quede embarazada por una violación. Es terrible, es trágico, pero aunque así sea la voluntad de Dios, no es que ese niño sea asesinado. Pero la mayor parte de los embarazos no deseados aquí en México no es por una violación, la verdad.
Es por malas decisiones que los dos jóvenes hoy en día toman. Y a causa de ese pecado sexual, ¿sabes qué es lo que pasa? Miles de niños están muriendo durante todo el tiempo, durante todo el mundo. En todo el mundo, en diferentes países. Se están matando bebés que todavía ni nacen. ¿Por qué? Por consecuencia de un pecado. El pecado trae unas consecuencias, hermano, terribles. Destruye todo, corrompe todo. ¿Por qué crees que hay tantos divorcios? ¿Por qué crees que es tan común la infidelidad en el matrimonio? Hermano, ve cuántas familias destruidas. ¿Cuántas familias destruidas por el pecado? ¿Y por qué no hubieron límites en el pecado? Proverbios nos habla tanto de eso. En los primeros capítulos dice: ¿acaso podrá el hombre tomar fuego en su seno, pegárselo en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Acaso puede un hombre jugar con el pecado como si se tratara de un caramelo y que no le pase nada? ¿Acaso puedo yo, hermano, agarrar un cohete y prenderlo aquí en mi mano y dejármelo aquí en mi mano sin que algo me pase, sin que yo resulte lastimado? ¿Acaso es posible? ¿Acaso es posible que alguien esté jugueteando y coqueteando con el pecado sin que caiga en el pecado y no solamente se arruine él mismo, sino que arruine a los demás que están alrededor de él? Es terrible. Porque aunque hay casos, hermanos, en los que han habido adulterio y hay restitución y se vuelve a unir el matrimonio, la confianza ya no es la misma. Hubo una fractura. Hubo una traición. Y dice: por eso Dios, por medio del apóstol Pablo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador, hermano. Eso es lo más terrible de todo. Eso es lo más importante de este texto. Que el Señor es vengador. Él venga la causa justa delante de Él en contra del pecado. El Señor es un juez justo. A Él no le va a importar si alguien te obligó, si te sentiste muy tentado, si... No. Delante de Dios, tú y yo somos total y absolutamente inexcusables. No hay justificación, no hay excusa, no hay pretexto que le sirva o que le interese a Dios oír, y Él va a aplicar justicia porque Él es un juez justo. Porque no es como los jueces de esta tierra, de que bueno, pues te dejo libre. No, Dios es juez justo. Y Él es vengador además de todo. Hay mucha gente que prefiere siempre ver a Dios como: Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es lleno de gracia, de amor y misericordia. Hermanos, aquellos que nada más creen que Dios es amor, gracia y misericordia, pobres, porque no conocen verdaderamente el Evangelio y al Dios de las Escrituras. Dios es un Dios airado, que está airado con el pecador todos los días, que aborrece al impío. Dios es un Dios vengador. Dios es un Dios justo, un Dios que aplica venganza ante la maldad. Mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Así dice las Escrituras. Yo no estoy hablando de mis propias palabras, yo estoy hablando de lo que la Biblia dice. Y si tú lees el libro de los Salmos y ves cómo el salmista clamaba pidiendo la justicia de Dios y pidiendo venganza, hermano, te vas a poder dar cuenta de la clase de Dios que tenemos. Si tú te acuerdas, puedes ver el celo aún de los hombres santos de Dios al ver el pecado dentro de la congregación, como cuando el hijo del sacerdote Eleazar ve la inmoralidad sexual dentro del pueblo de Israel. Este hombre entra y mata con una lanza a su hermano el judío y a la mujer con la que él estaba, y los mata a los dos. Y Dios dice: bendito seas porque tú pusiste mi nombre en alto. Cuando Samuel se entera de que Saúl perdonó al rey amalecita, llega Samuel y no solo reprende a Saúl, sino que además hace pedazos al rey amalecita. Y son instrumentos que Dios vemos que utilizó a lo largo de la historia para ejecutar su venganza. Hoy en día yo no voy a agarrar una pistola y voy a matar a alguien porque el Señor me pidió que lo vengara. No, entendemos que eso no lo hacemos hoy delante de Dios, pero Dios sí ejecuta sus planes de una manera que a lo mejor nosotros nunca alcanzaremos a entender. Pero es necesario recordar algo, y es el mensaje central con el cual quiero terminar en esta noche y que lo entiendas. El pecado trae malas consecuencias,
¿Te afectas a ti mismo? ¿Afectas tu relación con Dios? ¿Afectas a los que te rodean? ¿Traes vituperio al nombre de Cristo? Y Dios es vengador de esa situación. Para que tengas cuidado, hermano. Para que tengas cuidado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que Cristo nos dejó un estándar impresionante. Él dijo, no hace falta que cometas el adulterio como tal, como hecho consumado. Basta con que mires y codicies para cometer adulterio. Cuidado. Porque el pecado no es nada más cuando lo haces ya con el cuerpo. El pecado puede comenzar aquí. Puede comenzar aquí, con lo que dices, con las bromas y los chistes que haces. Puede comenzar aquí, con lo que oyes, con la música que escuchas. Puede comenzar aquí, con lo que piensas día y noche. Así que tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado y entendamos eso. Es terrible, hermano, lo que hoy estamos viviendo hoy en día. Porque por causa de la inmoralidad, la fornicación, todo lo que involucra, las consecuencias del pecado son terribles. Jovencitas de 14 años embarazadas. ¿Y qué es la solución rápida? Maten al bebé. No puedes tener un bebé a esta edad, estás muy chica, ya pues ni modo, ya pasó, mata al bebé. ¿Te acuerdas del rey David? Todo empezó con que él no quiso ir a la guerra. Él era rey, él era el rey de Israel, era él un guerrero. Dios lo puso para eso, para liberar al pueblo de la opresión del enemigo. Para eso es parte del propósito por el cual Dios ungió al rey David. Y si te acuerdas, todo empezó cuando derrotó a Goliat. Desde ahí empezó la carrera de guerrero de David delante de Dios. ¿Y qué es lo que decide David? Yo no voy a la guerra, me quedo en mi casa. Más cómodo, más tranquilo, más sencillo, ¿verdad? Pues cualquiera, ¿no? La decisión más fácil, me quedo en mi casa. ¿Cuál fue el siguiente pecado de David? Bueno, el primero, no cumplir con su responsabilidad. El segundo, estar ocioso. En vez de estar buscando al Señor, andaba paseándose por su castillo. Ay, a ver qué hago, a ver qué veo, a ver qué me sale por la ciudad, a ver qué alcanzo a ver. ¿Y qué es lo que ve? Una mujer bañándose. Ahí va el tercer pecado. David codició. Cuarto pecado, David adultera. Quinto pecado, David mata al esposo de la mujer. Sexto pecado, David trata de encubrir todo y aquí no pasó nada. Y séptimo pecado, David dice, vente, yo te acepto, pobrecita, tu esposo acaba de morir, yo te voy a redimir. Ay, mira, estás embarazada, sí, es hijo, haciendo ver que era hijo de su esposo, de Urías, no te preocupes, yo los voy a redimir a ti y a tu hijo. ¡Qué terrible! ¿Cuáles fueron las consecuencias? Terribles consecuencias. El bebé murió. Natán profetizó que Dios iba a traer consecuencias a la vida de David. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Un hijo de David viola a su hermana, hija también de David, y el hermano de esta hermana, también hijo de David, mata a su hermano, y después de que mata a su hermano, busca matar a David, su padre, lo expulsa del reino. David tiene que huir de su propio hijo. Su hijo toma a sus esposas de su padre, a las esposas de David, y las toma para él como si fueran suyas, y una consecuencia tras consecuencia tras consecuencia, no solo en la vida personal de David, sino en la vida de su familia y del reino entero, la que rodeó por causa de un pecado. Date cuenta, hermano, que lo que le pasó a David te puede pasar a ti en cualquier momento. Estemos pues alertas, velando y orando para no entrar en tentación. Y manteniéndonos recordando que fuimos llamados a ser santos, hermanos. Dice Pedro, aquel que os llamó es santo, por lo tanto vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, porque yo soy santo. Que el Señor les bendiga mucho. Eso ha sido todo por esta noche. Espero que les haya sido de bendición. Mis hermanos,
Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. Recuerden, no duden en contactarnos por Messenger, por algún comentario aquí en la página. Pueden mandarnos mensaje aquí en la página. Mándenme solicitud de amistad en Luis Bermúdez aquí en Facebook y también por ahí podemos estar en contacto. Correo electrónico, WhatsApp, por donde ustedes quieran podemos estar en contacto. Y hermanos, rápido antes de terminar, 2 anuncios importantes que tenemos que recordarles. El primero es que nuestra entrevista con el pastor Will es viernes a las 3 en punto de la tarde, hora de México. No se la pierdan, por favor, conéctense, va a estar hermoso y va a servir para el crecimiento doctrinal de todos nosotros y el conocimiento de la palabra del Señor. Así que no se pierdan la entrevista este viernes 13 de enero a las 3 en punto de la tarde. Y nuestra próxima entrevista es con el pastor Juan Manuel Vaz el viernes 10 de febrero a las 9 en punto de la mañana. Sin más que decir, estamos aquí para servirles. Ahí mandamos un fuerte abrazo a Edwin, Giselle, Ulises Muñoz, Pati Arango, Leti Cordero, Blanca Rocha, Pati Medina, nuestra hermana Gris, la hermana Lupita, José Luis Romero. ¿Y quién más tenemos por aquí? Bueno, creo que son un par de los que puedo ver por aquí. Sí, me parece que sí. Y la hermana igual, Marisol Alemán. Que el Señor les bendiga muchísimo. Estamos aquí para servirles. Y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.